a empezar a leer la doctrina del bautismo en las aguas. Primero que nada, el bautismo en la el bautismo en las aguas y la Santa Cena no debe de ser visto como sacramento. Son dos cosas distintas, pero las estamos estudiando juntas para ahorrar tiempo. Deben de ser vistas como ordenanzas. La palabra sacramento en la mente de muchos se refiere al acto de salvación, lo que significa que si se realizan estas ceremonias, los participantes experimentan la salvación y eso no es bíblico. Mientras la palabra sacramentos, que realmente se refiere a eso que es sagrado, debe de ser usado y puede referirse a la salvación. Sin embargo, en la mente de la mayoría, cuando se emplea la palabra en lo que refiere al bautismo en las aguas o la Santa Cena, es equivado a la salvación. Así que es mejor llamarle ordenanzas. Considero lo que significa que es una práctica o ceremonia ordenada o decretada por la deidad. La Biblia en lo que refiere al bautismo enseña la inmersión. No enseña rociar, enseña inmersión. La Biblia dice, Jesús cuando fue bautizado, adelante de... Y Jesús, cuando fue bautizado, Este fue el principio de su ministerio terrenal. subió Inmediatamente del agua. se refiere al bautismo por inmersión y no por rocío. Mateo 3:16. El bautismo en las aguas tipifica la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y es lo mismo para el creyente. Cuando Cristo estaba parado en el agua en el río Jordán, esto tipificó su muerte. Cuando él estaba recostado y totalmente sumergido en el agua, esto tipificaba su entierro, saliendo del agua tipificando su resurrección. Como se dijo, es lo mismo para el creyente. Vamos a leer esto otra vez porque es importante. Este es el significado del bautismo en las aguas. Cuando Cristo estaba parado en las aguas en el río Jordán, esto tipificó su muerte. Cuando él fue inmergido bajo el agua totalmente, esto tipificó su sepultura, su entierro. Al ser sacado el agua tipificaba su resurrección. Como se dijo, es lo mismo para el creyente. No hay manera que el rociar agua debe de llevar a cabo esta tipología. Recuerdo que Dan y yo bautizamos cerca de 100 personas o más en el río Jordán, en una ocasión en Israel, ya hace un tiempo atrás. Y habían varios autobuses que llegaron con personas y yo noté que que la línea cada vez que estábamos bautizando se hacía más y más larga, pero fue realmente una tremenda bendición, no solamente porque fue en el río Jordán donde Jesús fue bautizado y Juan el Bautista también, pero fue el mover y la operación del Espíritu y de aquella situación. El Espíritu de Dios, vi a personas allí bautizadas por el Espíritu Santo mientras bajaban a las aguas y los levantábamos de aquellas aguas del Jordán. Yo noté que han detenido todo el bautismo en el Jordán, por lo menos en esa localidad, por, por creo que el agua no está limpia, dice, y yo aprecio pues que hagan eso, ¿no? Donde bautizan ahora no lo sé, realmente no tengo idea, pero nosotros bautizamos, estoy diciendo que 100, tal vez eran 200, 300 personas. Y, y si Dana no me hubiese ayudado, yo creo que me hubiese desgastado rápidamente, pero fue una tremenda bendición aquel día. Y vamos a continuar, por favor, Dave. El bautismo, bueno, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué tal si un río o cuerpo de agua no está disponible? Si tal puede ser el caso, y sin lugar a dudas ha sido el caso en tiempo pasado, para el rocío por el tiempo
sería suficiente. Sin embargo, si un creyente fuese atrapado en tal dilema, cuando un cuerpo de agua está disponible, entonces debe de ser bautizado por inmersión. No hay gracia salvadora en el bautismo en agua o en la Santa Cena. Tenemos que entender eso, que es muy importante. No hay gracia salvadora en el bautismo en la agua, en las aguas o la cena del Señor. Somos salvos por la fe mirando al Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No somos salvos por obras. Toda gracia salvadora está en la fe descansada en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Hermano Swagger, si me permite decir esto, hay un documento del primer siglo llamado el Didache. Así es. Probablemente el primer comentario jamás Sí, y escrito, era ¿no? más que un comentario. De hecho, era instrucción para el predicador itinerante del primer siglo. Y en él hay una descripción de bautismo en agua y es diferente eh, en cuanto a cómo se hacía y se procesaba si no había o había agua disponible. Solo para respaldar lo que usted ha dicho, no lo vemos como escritura, pero sí nos habla de lo que sucedía en la iglesia del primer siglo, cómo itineraban. Decían que si el agua no estaba disponible, entonces esparcir sería suficiente en cuanto al bautismo concernía. Lo que esto me dice a mí, y por qué lo menciono es porque parece como que cuando al Señor siempre le preocupa más el corazón que el proceso de las cosas que nosotros. Repite eso otra Al vez. Señor le preocupa más la actitud del corazón que tal vez el agua misma. Esto representa una transición de una vida antigua a una nueva y es dar testimonio para el resto del mundo que esa persona ha sido que esa persona le ha entregado a Cristo su vida. Nosotros no pensamos de la misma manera como se pensaba en la cultura oriental de antaño. Ser bautizado o en el nombre de alguien o asociarse con algo era una declaración pública de la intención de esa persona para ser conectados con eso toda la vida. Es una declaración bastante fuerte y por eso es que en algunos países que de hecho prohíben la transición al cristianismo por causa de su religión. Alguna persona que ha sido bautizada en agua públicamente pudiera ser inmolada, matada, por decir, yo ahora he escogido seguir a Jesús. Y este acto de obedecer esta ordenanza es evidencia y un testimonio. Así es, así es. En otras palabras, fue algo muy, muy serio. Así es, y es un clamor público, es una declaración que dice, yo he decidido seguir a Jesús. Y eso realmente es la intención de todo eso. No dice, no salva. Sin embargo, el Señor no nos dijo que, No constituye eso salvación. correcto, no salva. Y el Señor tampoco nos dijo que debíamos pasar por 4 semanas de catecismo para ser bautizado. De acuerdo a Felipe, en el libro de los Hechos, el eunuco etíope le preguntó, ¿qué es lo que me impide ser bautizado? Y Felipe simplemente le dijo, si crees con todo tu corazón, podrás. Serás Así que no se basa en conocimiento, aunque Jesucristo, bueno, una decisión de seguir a Cristo debe ser basada en conocimiento, pero todo esto se basa en la condición del corazón y el bautismo en agua y después se convierte en el testimonio para los que están a nuestro alrededor que hemos tomado la decisión para Cristo. Así es, gracias, Señor. En la iglesia primitiva, en el área petrista, había mucha confusión en cuanto a cómo ser bautizado. Nos fijamos en el libro del que usted estaba hablando, el Didache, si es que lo digo correctamente, también están hablando de ayunar antes, recomendaban ayunar antes de que uno fuese bautizado en agua. Así que hay siempre una inclinación hacia cierta acción antes de hacer algo. Obras, obras. Creo que fue Apólito, si es que lo digo bien, si no, perdónenme por favor, en el año 213, él recomendaba que los niños fuesen bautizados antes de él ser adultos. Si se vio un niño muy pequeño, los padres tenían que promover todo. Es una progenitura temprana de lo que vamos a hablar en unos momentos.
en cuanto a lo que es el bautismo infantil, la regeneración bautismal que salió de todo eso más adelante, y lo vino a solidificar Agustín, que luchó con la idea de los niños y la libertad o libre albedrío y todo eso. Así que cuando ese concepto que entró a la Iglesia Católica Romana y después una vez más se convirtió en algo más prominente en la Iglesia Reformada, aún también después, muchos de los teólogos creían en el bautismo en agua en cuanto al bautismo infantil. Nunca dejaron sus raíces católicas romanas, pero todo lo que hacemos no es por causa de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la operación del Espíritu Santo regenerándonos así y es. salvándonos, el testimonio am, externo de lo que ya sucedió en el interior. Así que lo que testifica es que fui bautizado en Cristo, bautizado, sepultado con Él. Me gusta lo que el doctor dijo. Si uno toma un barco, el barco está en el fondo del mar, el océano está dentro del barco y el barco dentro del océano. Así es como somos y estamos en Cristo. Él está en nosotros y nosotros en Él. La celebración exterior, yo le llamo una celebración, no solamente una ordenanza. Yo estoy testificando que he nacido de nuevo porque he sido bautizado en Cristo, sepultado juntamente con Él con bautismo en muerte y resucitado esta novedad de vida, el Espíritu Santo que reinará y gobernará en mi vida. Y así es como yo creo que el bautismo en agua debe de enseñarse, no tanto como un sacramento que yo tengo que hacer esto para ser salvo o una fórmula que tiene que prescribirse para que yo pueda recibir la salvación. No, eso es herejía. Es lo que los maestros de la unicidad lo enseñan y creen eso y están en un lugar muy, muy feo, muy fuerte, muy difícil. Si ellos confían en esa agua y no en Cristo, voy a decir algo, yo no creo que son salvos. Usted no puede ser salvo por el bautismo en agua. Los No, católicos romanos no son salvos por esparcir el agua en su frente, ni los bautistas, ni los de la unicidad. Solamente somos salvos por fe. Fe y gracia, no por obras para que nadie así se es. gloríe. Así que hacemos eso claro, los amamos, pero si su fe está en cualquier otra cosa que ellos estén haciendo, Dios no va a honrar eso porque su Hijo pagó la deuda en la cruz. Recordemos que ambas circunstancias que estamos estudiando, ambas son ordenanzas y representan la muerte de Cristo a Sí, favor así es. nuestro y nosotros entramos en esa muerte por fe. Jesús dijo, refiriéndose no solamente al bautismo en las aguas, pero Pablo diría que Cristo le dijo que cuando participamos en la Santa Cena mostramos la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que la enseñanza que debe de envolverse el bautismo en las aguas, además de la enseñanza que debe de conectarse a la Santa Cena, es el reconocer lo que acabas de decir, una vida nueva como resultado del bautismo en Cristo. Y estas ordenanzas son importantes porque hacen el punto central para la relación y nos acuerdan consistentemente que nuestra salvación no vino de nosotros, sino que es el resultado de lo que Cristo hizo y Sí, nosotros aceptándolo a Él nos ha emergido a la redención, al plan de redención de Dios que es Cristo y este así crucificado. es. Bien, veamos lo que ya se ha mencionado ya brevemente, el bautismo y la regeneración y el bautismo a los infantes. Hay millones que son bautizados como niños, ¿no? O en su Sí, niñez y concluyen que eso es alguna salvación, ¿no? correcto. Y no es salvación, damas y caballeros, eso no es salvación. Un bebé realmente ya es salvo hasta que tengan la edad de responsabilidad. Y un bebé que se lleve a la iglesia como debe de ser y, y que ellos puedan, vamos a decir, vivir los ritos de la religión, eso nos salva a esos niños cuando son grandes, ¿no? Ellos todavía tienen que aceptar al Señor en algún momento de su vida. Sí. Permítame mencionar algo que usted acaba de decir solo para claridad. El hijo realmente es protegido, no es salvo en cuanto a salvación. No puede serlo, él tiene que tomar esa decisión. Muy bien, muy Entonces bien. él está protegido. Nosotros creemos hasta que él llega a la edad de la habilidad de De comprender. responsabilidad. Y yo creo que, bueno, yo creo que el Señor de toda la tierra hará lo justo. Yo sí lo creo. La salvación tiene que ser un reconocimiento de una condición pecaminosa, la mía, y el reconocimiento de una necesidad para un Salvador. Sin esas dos cosas, juntas, trabajando, la salvación no puede, en mi estimación, no puede llevarse a cabo porque el individuo tiene que reconocer su propia condición pecaminosa y tienen que alcanzar a Jesús como Salvador, reconociéndolo a Él como el individuo que pagó la pena por su pecado.
Él es el Salvador, yo necesito salvación. Así que, como ya todo es por fe, tenemos que entender que lo necesitamos y tenemos que entender quién lo proveyó. Cuando llegamos a esa edad, somos responsables. Cuando podemos entenderlo, seremos responsables. Creemos que todos los bebés que mueren am, están protegidos. Correcto. Bien. Creo que es la mejor manera de decirlo, porque una vez más, yo a menudo he pensado esto y tal vez John o Josh pueden añadir un poco, pero uno de los problemas que hemos tenido con el bautismo infantil y con ser parte de la supuesta, el supuesto pacto con Cristo puede extenderse hasta el proceso judío de la circuncisión. Recordemos que la circuncisión se hacía sobre un niño cuando él tenía 8 días después de haber nacido y esa señal era una señal de pacto, esa circuncisión. De hecho, el nuevo pacto es una señal del nuevo pacto. Declara que la persona está dentro del pacto y a menudo me he preguntado yo si la influencia de los 8 días después de haber nacido, entrar al pacto en el sistema judío, a la ley del antiguo pacto, tal vez hubiera podido impactar a los cristianos en el primer siglo y más allá. Bueno, pero las escrituras que he leído del bautismo en las aguas vienen de Armeos y no he visto esa conexión, lo que llaman ellos el barismo, el derecho de la circuncisión, que es el sello del pacto que los judíos tenían que llevar a cabo y aún Moisés fue Correcto. castigado por el Señor por no hacerlo y él lo hizo después. Pero yo no veo esa Sí. conexión. Bueno, me pregunto yo si ese no es el caso, porque ¿por qué vamos a hablar del bebé y asumir que puede entrar al pacto? La razón era para hacer crecer a la iglesia. Esa es la razón. ¿Usted cree eso? Hacer la iglesia católica crecer. Así lo se inventa desde el tiempo que son bebés allí. La idea Sí, del sistema católico romano sale de estos y de estos pensamientos con la idea de que cuando usted es bautizado en las aguas, usted nace en la iglesia y ahora la iglesia tiene la sucesión apostólica, así que usted nace en la iglesia y luego hay 7 sacramentos. El primero es el bautismo, ¿no? Pero bueno, volviendo atrás un poco, el concepto de Agustino, porque fue un punto transicional en la iglesia primitiva. Agustín en el año 396, que para el 412 después de Cristo ya él había establecido la tradición de la iglesia. Por él volvió a su concepto estoico. La idea de eso era que todo tiene un costo, ¿no? Pero el concepto de los tulipán vino del, de Agustín, no del calvinismo. Pero se usó los versículos cristianos y los tergiversaron para realmente aceptar los pensamientos sobre el pensamiento gnóstico. Agustín volvió a eso y cuando lo hizo, la pregunta que tenía sobre el libre albedrío y lo que llamaríamos determinismo y la idea de predestinación, él tuvo que manejar eso. Él nunca contestó la pregunta si los niños tenían que ser bautizados. hablando Agustín. de Agustín, Él no ¿verdad? lo negó, pero tampoco no habló a favor de ello, porque eso lo ponía en una disyuntiva con el libre albedrío en lugar de la determinación de Dios. Es decir, Dios causa todo. Así que hubo un gran debate, pero la Iglesia Católica Romana retuvo la idea de que el rocío del agua los hacía salvo. Como los padres tenían la responsabilidad, los iban a traer a los niños a la iglesia, porque en la iglesia era que había salvación. La iglesia es lo que salva, no tanto Cristo, pero Dios había ordenado a la iglesia y ellos entendían que era la iglesia católica romana y esa sucesión apostólica para el perdón de los pecados. Espero que hayan entendido lo que trata de decir. Solamente para añadir aquí rápidamente, este tema es tan importante, estamos hablando del bautismo en agua, es Sí, muy significativo para la historia de la iglesia y el día de hoy hay mucha gente que pregunta, ¿son salvos? Y la gente dice, bueno, yo fui bautizado cuando era bebé. Esto viene de muchas denominaciones y factores. disculpa, no solamente es la iglesia No, católica. no, otros que no son católicos también, que de hecho estoy pensando en una persona que creo que fue
criado en la iglesia bautista y dice, bueno, esa fue su respuesta. Ellos dicen, yo fui bautizado cuando era bebé y eso realmente es la profundidad de su... ¿Hay bautistas que creen esto? Este persona creció en la iglesia bautista y ahora él no tiene un gran entendimiento de las escrituras, pero su salvación, su respuesta a la pregunta de si soy salvo, sí, yo fui bautizado cuando era bebé. Y uno piensa, bueno, Pero a él le enseñaron eso, es lo que ha evidentemente. creído toda su vida y desafortunadamente si eso es lo que uno confía para la salvación, tenemos que preguntarnos si uno verdaderamente es salvo. Así que por eso es que esto es tan importante porque hay mucha ideología en el mundo de hoy, pero hablando de el bautismo infantil, fijándonos en cuánto y cómo fue que todo eso surgió como práctica, cuando comenzó a crecer la iglesia y sabemos que la iglesia se hizo muy opresiva para mucha gente, opresora, cuando la gente comenzó a sufrir o la iglesia comenzó a tomar esas tierras paganas. Y el término pagano se refería a la gente que estaba a las afueras y adoraba cualquier cosa que no fuese parte de la doctrina o el dogma de la iglesia. Entonces, al hacer eso, al comenzar a conquistar esas tierras, ellos entendían y decían, bueno, tiene que haber una limpieza, una purificación, porque estos eran paganos. Ujú. Entonces, para sacar a la gente de eso y traerlos a la iglesia, tenían que pasar por un proceso de requerir el bautismo aún de los niños y los bebés, regresando a lo que usted estaba diciendo, para poder traerlos desde una edad temprana a la iglesia. Pero ese fue el pensamiento inicial. Yo personalmente creo, y una vez más pudiera estar equivocado, pero en cuanto a la discusión de todo esto, yo creo que la iglesia se fijó en algunas de las cosas que referían o se referían en el Antiguo Testamento. No podemos olvidar que el bautismo y realmente el bañarse, limpiarse ritualísticamente venía mano a mano. En el hebreo es mitzvah. Y eso era una gran Ujú. parte espero haberlo dicho correctamente, pero fue una gran parte de la vida judía, una gran parte de la ley. Habían diferentes circunstancias. ¿Quieres decir que fue llevado de eso al protestantismo? Creo que tomaron de ese pensamiento porque lo que representaba en el Antiguo Testamento realmente era una muerte y un renacimiento, por decirlo así. Era una limpieza completa y un lavamiento completo. Ahora nosotros entendemos que era una señal, un símbolo de lo que sucede cuando la sangre de Jesús lava y limpia. La muerte y resurrección, ¿no? Correcto, pero si usted no lo entiende en cuanto a la cruz, Mm. usted no lo va a entender, no entenderá lo que el bautismo es. Así que, para terminar mi comentario, cuando vemos ahora el tiempo de Cristo, estaba Juan el Bautista. Para entonces, como con todo lo demás en el judaísmo y en la ley, Mm. había, se había depravado tanto del significado original cuando Dios lo dio, que yo creo que Juan el Bautista estaba poniendo todo de parte de Dios en su perspectiva correcta y adecuada. Pero si nos fijamos en Levítico capítulo 4 o 14, 15, hay situaciones muy claras en las que cuando una persona tenía que tener un bautismo, un mikvah, un ritual, una limpieza, que era sumergimiento completo, por cierto, sumergimiento completo, no era en muchos de los casos solamente un esparcimiento. Disculpa, Josh, ¿estás diciendo que la economía judía incluía el bautismo en las aguas? En esencia, sí, era una Una purificación, un proceso. purificación. Cuando nos fijamos en el libro de Levítico, hay muchas circunstancias. ¿Y cuáles son las Bueno, por circunstancias? ejemplo, una persona que no nacía como judío, que querían entrar al judaísmo, que tenían el deseo de entrar a pacto, como decimos. El hombre primeramente tenía que tener circuncisión, hacer una circuncisión, y en segundo lugar tenían que pasar ese sumergimiento, ese mitva. Las mujeres tenían que hacerlo. Pero ¿qué tal si no hubiese río allí cerca? El proceso era que sí había, lo hacían parte del proceso. Ahora, habían varias ocasiones en las que no se podía sumergir completamente. Cuando un leproso era considerado limpio para que ese proceso fuese completo, y habían varios pasos, todo típico de la cruz. Y cuando uno lo estudia en Levítico, es hermoso ver cómo es que todo nos señala a Cristo. Pero el punto es que cuando uno pasaba todo eso para poder estar completos, todos, para poder ser considerados limpios de la lepra, involucraría este sumergimiento, ese bautismo, esa limpieza. Entonces, desafortunadamente, los judíos y luego la iglesia sacaba algo de su original o de su contexto original y lo hacía. En el caso de la iglesia, cuando hablamos de sacramentos, eso indicaba de que había una propiedad espiritual en cuanto un poder pasaba por ese evento.
Y ese simplemente no es el caso en esta Pero ocasión. estás diciendo entonces que cuando Juan el Bautista comenzó su proceso bautismal que Sí, no era algo nuevo. correcto. Para el judío no hubiera sido algo nuevo en lo absoluto. Él Bien. lo puso en un contexto apropiado Ujú. porque lo trajo de Así vuelta al es. arrepentimiento y a la idea de muerte, sepultura y resurrección, una nueva persona que solamente se puede cumplir en Cristo. La necesidad de La ser. necesidad de ser limpio, Mm, sí. En cuanto es lo que ellos exacto. estaban, los saduceos Lo estaban, hicieron un rito. sí, exacto. Todos ellos estaban en contra de eso porque ellos decían, ya somos Así limpios, ya no lo es. volvemos a necesitar. O ya no necesitamos eso por quienes somos nosotros. Y Juan el Bautista dijo, no, yo quiero que vean su Exacto. vida, su corazón, y que reconozcan que ustedes no Ujú. están bien. El reino del cielo, el reino de Dios está aquí mismo y ustedes tienen que estar listos cuando Él venga. Pero nosotros no vemos nada en el Antiguo Testamento que yo pueda conectar en el momento que hable de lo que John estaba haciendo. Lo que él acaba de mencionar, Levítico 14 y 15, sí, como Ujú. medio de limpieza. Pero encontrarías eso y lo puedes leer, por favor. Bueno, en todos Bueno, los capítulos, yo altamente recomendaría que la gente lo leyera en su, bueno, en su propio estudio, porque en el capítulo 14 comienza con las leyes de limpieza y esto tiene que ver con el leproso y con todos los procesos y al pasar todo esto y continúa, tiene que ver con mujeres y con lo que debe suceder ahí en cuanto a la purificación de las mujeres y todo eso. Así que todo este proceso, una vez más, sí era originalmente algo dado por Dios. Así que primeramente establezcamos eso, que Dios dio esta instrucción y este proceso, pero desafortunadamente fue sacado de contexto en cuanto a lo que Dios quería y lo que el hermano Larson declaró claramente fue el punto de, de la necesidad de la limpieza y de la regeneración en esencia, pero era el símbolo de este proceso, la limpieza. el escritor de Hebreo diría, por eso, abandonando los principios de la doctrina de Cristo, avancemos a la perfección, no poniendo un fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de fe hacia Dios, sí, y la doctrina del bautismo, Sí, de lavamientos. y de imponer las manos y la resurrección de los muertos. F. Bruce dijo, muchas personas en la iglesia hoy piensan que esto se refiere a nuestro bautismo del que estamos hablando hoy. Piensan que tenemos que avanzar de los primeros elementos de salvación, los primeros ritos, ordenancias, avanzar de ello, avanzar de la cruz, apartarnos de esas cosas y tenemos que madurar. Y ese es el pensamiento que tienen, ¿no? Se apartan de la cruz porque eso era para salvación. Interesantemente, Bruce dijo que lo que encontramos aquí, lo primero que se menciona es lo que se encuentra en una ceremonia judía de algún tipo. Y la doctrina del bautismo, obviamente, en la mente de Pablo se refirió a una doctrina establecida bajo la ley. Sí, las limpiezas que acaba de mencionar Josh. Así que la limpieza era un proceso del judío. Si él estaba inmundo o sucio, había un proceso de limpiamiento, de limpieza, que incluía lo que nosotros vemos el día de hoy como bautismo en agua. Por eso es que Juan el Bautista no era muy común, no era muy popular, no era algo que no era muy Pero familiarizado. puedo decir que el pueblo eran los sacrificios de animales. El Bueno, proceso de purificación, estamos hablando de la gente, creo que los bautismos son claros. pero el proceso de purificación incluyó a los animales, también era más a los animales que a las personas. Sí, Y y eso sería un punto de contención. Es un poco confuso porque no hay ningún tipo de traducción para la palabra mitva. La idea de bautismo también es una palabra difícil de traducir también en cuanto a lo que es la acción, así que utilizaron la mejor palabra para tratar de describirlo en el griego, pero tiene que ver con sumergimiento, sin embargo no había una palabra que pudiera describirlo. ujú. Batizo en el Eh, griego, obviamente, ¿verdad? Para poder entender. Vamos a Ahora, aclarar lo que dice Joseph. Hebreos 6, del 6 al 5, realmente tratan del 1 al 3, trata esto con el sí, judaísmo, esto trata con el antiguo pacto, con esa ley, correcto. no Nuevo Testamento o práctica del Nuevo Testamento. Así que cuando dice dejando atrás la enseñanza de base de Cristo, Cristo fue enseñado en el antiguo pacto, él fue presentado en el antiguo pacto y esto es lo que este autor está diciendo. Está diciendo, usted no vuelve a la ley, sino que va más allá de la ley. Así que Así tenemos es. que ver a estas referencias.
evidencias como eventos o circunstancias que fueron llevadas a cabo bajo la ley mosaica. Y él nos está diciendo, no vuelvan a la ley, como dijo Joseph, siguen avanzando. Tenemos que Exacto. sacar eso de Hebreos 6. Correcto, así es. Cristo fue el originador de la ley, ¿no? Amén. Así como del nuevo pacto. Bueno, todo en la ley nos tipificaba a Cristo, no solamente Exacto, algunas cosas, sino exacto. todo era un tipo y una sombra en cuanto a lo que tenía que ver con el plan de redención de Dios, así que no debería No ser podía traerse en su totalidad hasta que la cruz fuese un correcto, hecho. así es. Pero los tipos y las sombras de lo que nosotros tenemos hoy claramente se definen en el Antiguo Testamento, así que no debe ser una sorpresa que encontremos aspectos del bautismo en agua allá. Y la razón de ello es porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Correcto, Así que eso dejó la situación así es, inmunda, ¿no? Así que eso limitó al Espíritu Santo sobre lo que él podía hacer. absolutamente. Así que cuando la cruz fue un hecho, bueno, ya todo cambió. Sí, pero una vez más, voy a decir esto y me voy a meter en problemas, tal vez no debo decirlo, pero Dios reveló progresivamente su presencia ante la humanidad. La primera revelación habría sido de la creación y la conciencia, y tal vez esas son las primeras dos. La creación es una y la conciencia otra. La conciencia era la presencia interna del conocimiento del bien y el mal. Prueba de que teníamos un creador moral. La tercera gran revelación que Dios les dio fue la naturaleza y el carácter. Y eso estuvo o estaba representado en la ley moral. Fue un paso más allá de lo que él le había dado a la humanidad antes. Sin Ujú, embargo, en todo eso había un conocimiento de Dios que se le presentó a la ujú. gente. Era el entendimiento base de su naturaleza y carácter. Pero todo en ello nos dirigía de la creación, conciencia y ley a Cristo. Porque todo el punto de la Biblia es Génesis 3:15. Yo os prometo que hay un redentor venidero que va a aplastarle la cabeza a la serpiente y Mm. traerá redención a ustedes al sacar a Adán y Eva del huerto. Él les promete esto. Y todo en la escritura, todo lo que Dios hace, toda su revelación y toda su obra, nos dirige a ese evento en el Monte Calvario, cuando su Así Hijo es, llevaría a cabo así el es. plan de redención de Yo, Dios. yo veo tremenda cantidad de lavaduras en el Antiguo Sí, Testamento. así es. Tenían que lavar a los animales después de Exacto. matarlos, etcétera, etcétera. Pero yo no veo ningún bautismo en las aguas que fuese similar a lo que John llevó a cabo. No, obviamente para el lector, cuando leemos el Antiguo Testamento no es algo muy obvio. Ujú. A eso me refiero. Bueno, tendríamos que, Y yo creo que realmente si hubiese sido a ese nivel como Juan el Bautista, hubiese sido obvio. bueno, mire, yo con mucho respeto tal vez estaría en desacuerdo en este sentido. El leproso, la imagen del leproso, como todos lo hemos predicado, es un leproso, es una imagen del pecador. He predicado el mensaje sobre la Sí, sí, lavadura yo lo del sé, yo lo he escuchado a leproso ustedes y no veo predicarlo. el bautismo en las aguas allí. Pero la limpieza incluía el proceso de lavamiento de ese hombre, de esa mujer, Ujú, para poder ser aceptado de vuelta a ujú, bueno, a la sociedad otra vez. mm. Así que en esa imagen, en mi mente, está el leproso que viene y sale de la muerte a la vida, probando que ha sido limpio y que el lavamiento era parte de todo eso, haciéndolos aceptables hoy en la sociedad del pacto, que era a quienes volvían a entrar. Así que hay un sentido en el que tal vez sí sea claro. Yo pienso que si Juan el Bautista
estaba haciendo algo antijudío, ellos lo habrían clausurado mucho más de lo que usted hubiera podido. Él fue el último profeta de la ley, Así así es. que no iba a violar la ley, él iba a cumplir la ley por Amén, así introducir a es. Cristo. Pero solo imagínense, si los fariseos no quisieran arrepentirse, si ellos hubieran localizado o si ellos hubieran podido Mm. presentar una acusación y le hubieran dicho lo que estás haciendo no es de acuerdo a la ley, De todas maneras, yo no creo que Juan el Bautista bautizó a bebés, no. no me parece, Él, porque el arrepentimiento venía con el bautismo en las aguas. el mensaje de arrepentimiento era su mensaje principal. Él no le predicó arrepentimiento a los Así bebés. es. Había realmente, había algo que faltaba en la recolección de la Iglesia Católica cuando vino el sacerdocio también. Ese era el concepto Y, de Agustín que presentó la sí, idea de que el bautismo en agua o el esparcimiento para los bebés era una gracia. Y después él dijo con respecto a su salvación que ellos estaban protegidos, pero también está la perseverancia de los santos, que es una segunda gracia dada. mm, Así que Agustín creía en dos conceptos de la gracia, por lo menos en su enseñanza después del 402 está el bebé, y no podemos decir que el bebé no es salvo porque no puede ejercer su fe o si es predestinado por Dios para ser salvo, no tiene la libertad de albedrío. Así que ese bebé ahora tiene que crecer y probar su salvación y después el don, o más bien a cambio de eso, él recibe ese don de salvación y los dones son bueno, bastante corruptos todo el eso. creer es un requisito para la salvación Correcto. y es creer en Cristo y un hijo tiene la capacidad, no tiene esa Exacto. capacidad. En la gran comisión, y yo no quiero dejar a la gente confundida en lo absoluto en cuanto a lo que nuestra responsabilidad es el día de hoy. En la gran comisión, Jesús dijo, id a predicar el evangelio a toda criatura, haced discípulos, Mateo 28, Ujú. 19, haced discípulos de todas las naciones. Y lo que esto significa es que van a traer el conocimiento de la pecaminosidad del hombre a ellos y revelarle a ellos el Mm, plan de Dios para la redención. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto es parte de la gran comisión. Dense cuenta si ustedes vuelven a poner esa escritura en pantalla, id por tanto y enseñad a todas las naciones. Literalmente significa que hay que hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo hacemos discípulos de ellos? mm, Predicamos el Evangelio, así les enseñamos es. que el pecado es el problema, que Cristo lo resolvió, y así es como uno enseña o hace discípulos de todas las naciones. Una vez que esa persona ha aceptado a Cristo, entonces bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la instrucción de Jesús junto con la proclamación del nuevo pacto del Evangelio. Mm, Entonces, no quiero ser gracioso con una situación muy seria, pero hay que salvarlos y hay que mojarlos. sí. Eso estaba conectado, era boom, boom, uno tras el otro, y podemos verlo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en la historia, después de hacer que la gente fuese salva e inmediatamente hacer el ejemplo a través del bautismo en agua. Uno hace discípulos al salvar a la gente, bautizarlos en el agua. Así es, Eso no los así salva, es. sin embargo, es una representación simbólica de lo De que que la persona ha sido salva. exactamente, y eso solo puede sucederle a una persona que puede hacer esa decisión o tomar esa decisión por sí misma. Incidentalmente, este monitor aquí no puedo leer yo lo que dice aquí el frente y veamos a ver si lo podemos corregir, por favor. O ahora o cuando termine la programación de alguna manera, por favor. Bien, el bautismo a los infantes o regeneración, nada de eso es bíblico. Quiero reiterarlo una vez más. La regeneración bautismal o el bautismo infantil, lo que dice que la persona es salva cuando es bautizada, nosotros somos salvos por fe. Correcto, así es. Ya somos salvos y somos bautizados en las aguas. Es para mostrarle al mundo que el símbolo de salvación, la muerte y sepulcro, ambos, eh, tanto vienen como una ceremonia de que la persona es salva. No hay nada en la palabra de Dios que sustancie tal pensamiento. De hecho, millones han muerto eternamente perdidos porque creyeron esa mentira.
Y es una mentira. Una vez más, las personas se salvan independientemente de quiénes sean, no por unirse a una iglesia, no por dar tanto dinero, no por una ceremonia en particular, como aunque sea maravillosa la ceremonia, pero simplemente la persona es salva por evidenciar fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa es la manera como la persona es salva, aceptando a Cristo como su Salvador, creyendo a Cristo y aceptándole como su Redentor. Es la manera como la persona es salva. Eso puede suceder en la iglesia, en la casa, en un automóvil, en el bosque, donde quiera que sea. Si la persona acepta a Cristo como su Salvador eterno, en ese momento son salvos. Ahora, deben de continuar y ser bautizados en las aguas. ¿Y qué Amén. sucede, hermano Swagger, si no pueden? Si mueren antes, no tiene nada que ver eso con su salvación. Yo no puedo ver a nadie que se rehúse a ser bautizado en las aguas que realmente haya sido salvo. Así es. Lo pueden Sí. ver ustedes, yo no puedo imaginar eso. Es un punto Es vacío, ¿no? interesante. Mire, yo pienso en hace años, en mi primer año como estudiante del instituto, fue hace unos cuantos días nada más. Teníamos un servicio bautismal para los estudiantes y un estudiante jamás había sido bautizado y usted se puede sorprender en el número de gente el día de hoy Que que no jamás ha habían sido bautizado en sido. aguas, pero se ofrecía el bautismo en aguas y por supuesto nosotros le dábamos a la gente la oportunidad de testificar antes de ser bautizados en agua, aun cuando estaba en el mismo tanque, bautisterio. Pero alguien le preguntó, ¿usted ha sido bautizado en agua? Y él dijo, no, bueno, usted tiene que serlo. Y yo dije, bueno, voy a orar. Y él estaba testificando esta declaración y en el momento en el que él dijo, voy a orar, el Espíritu Santo lo convenció y le dijo, no tienes que orar acerca de esto. Ya se ha Ya hecho, fue establecido. ya se ha establecido. La oración no es obediencia, la oración no es sustituto para la obediencia. Así es. Ya está claro, no es algo que tenemos que pedirle a Dios claridad, es algo que es un testimonio maravilloso y una experiencia maravillosa. Y cada creyente, todo y cada uno de los creyentes deben ser bautizados en ¿Y agua. qué respondió? Bueno, él estaba en el tanque, en el bautisterio cuando lo dijo, así que la oración no fue sustituto para su obediencia. Todo esto es una imagen de la experiencia de salvación, Sí, amén. definitivamente que lo es. En el nombre de, realmente, ¿en qué autoridad o bajo qué autoridad usted ha estado? Yo estoy bajo la tutoría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una declaración pública que ahora mi vida ha sido comprometida completamente al Padre, el Hijo y al Amén, Espíritu así Santo. es, correcto. Pablo claramente dijo que el bautismo en las aguas no era sustituto para la cruz. Amén. Él dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana.